Esta semana, Cayetana Álvarez de Toledo ha ido a México para hacer campaña por Xóchitl Gálvez en un evento organizado por Ricardo Salinas, uno de los empresarios más activos de la red Atlas Network en América Latina. El evento estaba disfrazado como un festival de las ideas, pero entre sus ponentes estaba Roberto Salinas, primo de Ricardo y director de Atlas Network en América Latina, y Sergio Sarmiento, director de la Fundación Caminos de la Libertad de la misma red. Cayetana, además de pedir el voto para Xóchitl Gálvez, pidió a los empresarios que invirtieran en democracia, apoyando a los partidos más corruptos de México, como el PRI y el PAN, y en campañas sucias contra Morena, como hace su anfitrión Ricardo Salinas. Como vamos a ver, se trata de un nuevo episodio de la participación de Atlas Network en las próximas elecciones, dispuesta a cualquier cosa para que su candidata gane, como suele hacer en todos los procesos electorales de América Latina. El pasado fin de semana se celebró en Puebla el Festival de las Ideas promovido por Ricardo Salinas, director del Grupo Salinas, que está detrás de numerosas empresas como Banco Azteca, Electra y medios como ADN o Azteca TV y la fundación de Atlas Network, Caminos de la Libertad, que patrocinarían este evento. Cayetana usó su discurso para pedir el voto para Xóchitl Gálvez, que fue recriminado por parte del auditorio sintiéndose engañado al asistir a un acto de campaña electoral. Ayuden a que se consoliden liderazgos políticos inteligentes, honrados y competentes. Existen, pero en solitario su tarea se vuelve más que hercúlea, heroica. Necesitan del aliento y el empuje de toda la sociedad. Y aprovecho, si me lo permiten, para enviar también desde aquí un saludo cordial y con admiración a una mujer que no tiene miedo y que tiene un proyecto en las antípodas del populismo, un proyecto de unir para vencer y vencer para unir, que es Xóchitl Gálvez. En definitiva, lo que yo pido a los empresarios es que inviertan en la democracia mexicana. No hay inversión más segura ni a medio y largo plazo más rentable. Es una de las lecciones, sé que hay gente que discrepa y es buenísimo. Podríamos decir que más que un festival de las ideas, se celebraba un acto de Atlas Network donde participaron Sergio Sarmiento, director de Caminos de la Libertad, y Roberto Salinas, director de Atlas Network en América Latina, que como su primo Ricardo se vieron salpicados en los Pandora Papers. La propia Cayetana es una de las piezas más importantes de la red Atlas Network, patrona de FAES actualmente y de la que fue número 2 junto a Aznar, y es habitual en sus eventos y presente en diferentes países para apoyar a los candidatos de Atlas Network. Siempre bien acompañada por otros miembros de la red como Marcela Cubillos en Chile, la hija de Hernán Cubillos Sayato, organizador del golpe militar en Chile, ministro con Pinochet y presidente del diario El Mercurio, financiado por los Estados Unidos para apoyar el golpe. La propia Marcela fue la portavoz de la campaña Sí por Pinochet. La fe es difícil de explicar, pero es verdad. Nos lleva a creer en lo que no vemos, pero que existe. Nos lleva a apoyarnos en Dios y a tener confianza en nosotros mismos. Algunos critican al presidente Pinochet porque ha permanecido 15 años en el cargo. Yo, como mujer, como joven, admiro a un hombre que se entrega 15 años a recorrer hasta el último rincón del territorio y se preocupa de los problemas, y principalmente de los problemas de los pobres. Por eso, votaré que sí, y lo haré con mucha fe. De hecho, en el evento fue presentada como premiada al Premio Sociedad Civil de la Fundación Civismo de la red Atlas. Curioso cuando se trata de una política parecido a la organización con el mismo nombre en México que difundió esta charla y que solo se dedica a apoyar a Xóchitl y atacar a sus rivales dentro de la campaña sucia y su troll center. Es una de las políticas, periodistas e intelectuales más sagaces de Iberoamérica. Ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Sociedad Civil por el Think Tank Civismo. Esta fundación fue dirigida por Juan Ángel Soto, quien más tarde fuera el director internacional de la fundación de Vox, Disenso, que financia medios de desinformación como La Gaceta y que asistió a la CEPAC de México, donde Steve Bannon pidió que se diera un golpe de Estado a Lula por parte de los bolsonaristas. En la dirección de esta fundación también está Jorge Martín Frías, director de la fundación de Vox, y a quien se le acusa de financiación opaca de entramado de empresas vinculadas a la secta El Yunque con hasta 11 millones de euros. De hecho, esta fundación también le dio voz a Javier Villamor, el portavoz de Hazte Oír, una de las plataformas tapaderas de esta secta ultracatólica y paramilitar con origen mexicano y cuyos vínculos son claros tanto con la red Atlas Network como con líderes políticos que podemos verlos reunidos en eventos como la toma de posesión de Milei.
También a políticos antidemócratas como Hermann Tertsch de Vox, que pidió un golpe militar en España, o Agustín Laje, presidente de la Fundación Libre de la red Atlas, donde era directivo Milei y también fue militante de Hazte Oír. Celebramos a la policía, los felicitamos. Cada balazo bien puesto en cada zurdo ha sido para todos nosotros un momento de regocijo. En todo caso, el cinismo llega a su máxima expresión cuando Cayetana pide a los empresarios que apoyen la democracia como Ricardo Salinas y luchar contra los linchamientos cuando precisamente Ricardo Salinas es uno de los mayores linchadores digitales contra personas como Citlali Hernández. Yo animo a los empresarios mexicanos a seguir el ejemplo de los que sí alzan la voz, porque también los hay. Sin ir más lejos, nuestro anfitrión en este magnífico evento, Ricardo Salinas, al que le doy doblemente las gracias por su valentía y por su invitación. Les animo a desafiar las presiones y los linchamientos. Ricardo Salinas también es una pieza fundamental en la financiación de estas campañas en redes sociales, como él mismo confesó en un evento de Atlas Network. Gracias por acompañarnos en esta cena tan importante para nosotros desde Atlas Network y para toda nuestra región también. President of Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego. Thank you. Una nueva era de la comunicación y del pensamiento libre, no solo en México, sino también en América Latina y el continente, a una de las personas que más ha hecho por darle el impulso necesario a las ideas de la libertad en el continente. Sobre todo en redes sociales, ¿no? Mucho en redes sociales. Aquí tenemos varios amigos de redes, ¿no? ¿Dónde están los ganadores por ahí? A ver. Los haters no vinieron. No están acá. No están acá. En todo caso, es llamativo cómo habla de defender la democracia, luchar contra la mentira y la corrupción, cuando trabajó para El Mundo y para Jiménez Los Santos, los principales difusores de las teorías de la conspiración sobre los atentados del 11M. En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Todo comenzó con estas declaraciones del entonces ministro del Interior, Ángel Acebes. Pero pronto se supo que la autoría de los atentados fue del grupo terrorista islamista Al-Qaeda como represalia por la participación de España en la guerra de Irak, como ellos mismos reconocieron. Una guerra sostenida por la falsedad de las armas de destrucción masiva en la que el expresidente del gobierno Aznar quiso involucrar a nuestras tropas. En una entrevista con El Mundo, el entonces candidato del PP, Mariano Rajoy, aseguró tener la convicción moral de que había sido ETA. Pero la historia no acabó ahí. El Partido Popular, apoyado en gran parte por el periódico El Mundo, dirigido entonces por Pedro J. Ramírez, se lanzaron a una campaña sin tregua para tratar de justificar la mentira de que había sido ETA. Decenas de portadas, declaraciones, informes y pruebas que supuestamente trazaban un vínculo con ETA y los atentados. El Mundo volvió a llenar titulares y el PP, con Zaplana a la cabeza, defendieron esta nueva información. Pero al final se trató de uno de los primeros bulos. Pero El Mundo y otros medios como la COPE siguieron arremetiendo con la teoría de la conspiración, ahora con el ácido bórico. En 2007 ya Rajoy aseguró que en su partido nadie aseguraba que el 11M fuera cosa de ETA. Pero tras el ácido bórico y el grupo Mondragón, los bulos se siguieron sucediendo y la teoría de la conspiración fue alimentada principalmente por El Mundo. Lo cierto es que cuando el PP volvió al gobierno durante 8 años con Rajoy en la Moncloa, parece que ellos tampoco fueron capaces desde el mismo Ejecutivo de investigar y sacar a la luz esa verdad que tanto habían anunciado. Si no salió seguramente era porque no existía. Pero la verdad nunca les impidió a Aznar, a Acebes, Zaplana, a Pedro J. y a algunos de sus periodistas en El Mundo de echar toneladas y toneladas de estiércol informativo sobre la memoria de las víctimas del peor atentado terrorista de nuestra historia. Luego además trabajó para Acebes, quien fuera el principal portavoz del gobierno de su otro jefe en FAES, Aznar, para difundir las mentiras sobre el 11M y que además de ser imputado por corrupción por la compra de acciones de Libertad Digital de Los Santos con fondos de la Caja B del PP para alimentar estas teorías de la conspiración. Por si fuera poco, Acebes, cuando fuera ministro de Aznar de Justicia, batió todos los récords a la hora de indultar a condenados por corrupción. Precisamente, la Fundación Civismo fue premiada por Atlas Network con el mismo premio que la Fundación INCO de Juan Pardina, que acompañó a Xochitl a The New York Times, que posteriormente publicara un artículo vinculando al narcotráfico y AMLO con una supuesta investigación del gobierno de los Estados Unidos que el propio gobierno negó. En ese premio acompañaron a Juan Pardina, Axel Kaiser y Carlos Loret de Mola, en la actualidad la cara visible de Latinus, el medio creado para hacer montajes contra el gobierno de AMLO, entre ellos una entrevista a un encapuchado para alimentar la narcocampaña fake. El papel de las fundaciones de Atlas Network siempre es el mismo en campañas electorales:
a apoyar a un candidato y denostar a sus rivales moldeando la realidad a sus intereses. Podemos ver cómo fundaciones como IMCO o México Evalúa hace informes desfavorables a la economía del gobierno de AMLO, ocultando su liderazgo mundial en crecimiento o la subida del salario. Otra fundación sería IPEA, de los hermanos Regil, que, apoyada por Aznar, fue premiada por Atlas Network con una campaña alimentada por bots. Armando Regil estuvo en la pasada CEPAC de México y en la actualidad forma parte de la campaña sucia y el troll center de Xochitl con hashtags equivocados como, por ejemplo, narcocandidata Caludia en vez de Claudia, que tuvo en total más de 100.000 tweets. La implicación en las campañas de desinformación y el uso de bots es internacional y podemos ver cómo las mismas campañas sucias que realizaron en México son las mismas que se han realizado en otros países apoyando a candidatos como Guillermo Lasso en Ecuador, presidente de la Fundación Ecuador Libre de la red Atlas Network, como vimos la semana pasada. Como Goebbels, usan el principio de transposición acusando a sus rivales de los mismos defectos que ellos mismos tienen. Esto es todo por esta semana, espero que os haya gustado, nos vemos la próxima. Chao, chao.